¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? Wie heißt das Programm? Wie heißt? Wie heißt? Wie heißt? Wie heißt? Willkommen zu das Revolution. Bueno, bienvenido a todos los podcasts. Hoy un programa muy especial. Todos son especiales, pero el de hoy sentimos que es mucho más especial porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos a el licenciado en enfermería, Yosni Octavio Aguirre, que nos acompaña. Viene desde Alemania. Viene de visita, está de visita con su familia, aprovechando las vacaciones, y lo aprovechamos nosotros para platicar con él de temas de mucho interés y que pensamos nosotros que podrían ser muy interesantes para todos ustedes. Y también nos acompaña Eric Díaz, también de Toluca, pero él ahorita aquí como estudiante en Chihuahua, aprendiendo el alemán, pero como siempre apoyándonos en la conducción del programa. Bienvenido, muchachos, bienvenido, Octavio, adelante. Claro que sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Es un gusto estar aquí nuevamente en Chihuahua y en la universidad, más que nada muy agradecido. La emoción que se siente es pues bastante después de 2 años. Fue la última vez que estuve aquí en la universidad haciendo algunos videos, y ahora estando aquí de nuevo pues se siente muy padre, la verdad. Gracias. Hola a todos, un gusto volverlos a saludar. Y pues Octavio, bienvenido. En verdad que me da mucho gusto tenerte aquí en vivo, a todo color. Ya bastante tiempo en contacto, pero solo por redes sociales. Entonces me da mucho gusto tenerte. Nuevamente bienvenido a esta tu casa. Y pues bueno, nos da mucha curiosidad preguntarte. Bueno, yo en lo personal tengo muchas preguntas que hacerte, pero bueno, ahorita vamos a aprovechar este tiempecito para iniciar a realizar algunas preguntas. Pero bueno, te cedo la palabra para que nos comiences a relatar un poquito de lo que se está viviendo ahorita en Alemania, de tu experiencia, y pues, por favor, Octavio. Claro que sí. Bueno, hablando acerca del tema que es el COVID ahorita en Alemania, la situación ahorita es crítica en comparación con México. Vamos a hacer esta comparación. En el hospital en el que yo estoy trabajando, las camas son ya reducidas, hay mucho paciente que atender y el riesgo de contagiarse también es muy alto, la verdad. La canciller tiene medidas drásticas que hacer. Una de ellas, por ejemplo, los toques de queda a las 10 de la noche, o incluso ya restringir la salida a las personas que no estén vacunadas. Ya es un hecho que las personas no vacunadas tienen más restricciones y una vida social menos productiva y activa. Entonces la situación es muy mala, y una de las causas es la cultura que se maneja en Alemania. Las personas no quieren vacunarse, a diferencia en México, cuando una persona se le proporciona la información acerca de síntomas, acerca de todo lo que conlleva la enfermedad. Siento que las personas en México son más responsables en ese sentido de la vacunación, y en Alemania no. En Alemania hay protestas por vacunas y la gente no hace caso, lamentablemente. Por eso los índices de enfermedad han aumentado en estos meses. Bueno, qué curioso, ¿no? Yo agrego un poquito sobre las cuestiones en México, la forma en que se ha manejado. Voy a confesar, nos vacunaron a todos los maestros con la vacuna CanSino hace aproximadamente ya 7 meses, si no me equivoco. Sin embargo, pues estamos un poco frustrados porque la OMS no ha reconocido esa vacuna como oficial, y algunos maestros nos quedamos un poco así como que, pues, ¿qué se va a hacer, no, para remediar eso? Ya vimos que de todos modos el gobierno federal le ha implorado al OMS a reconocer la vacuna,
En lo personal he estado expuesto al parecer a algunas personas, me entero después de algunas personas que han estado contagiadas y al parecer pues o funciona bien la vacuna o me he cuidado muy bien, una de las dos. Sin embargo, esta confesión va a que el pasado lunes fui a vacunarme con la AstraZeneca. Sí, y no tuve problema, la verdad el gobierno facilita mucho esto, hubo un llamado para los rezagados, aproveché y me metí y me vacunaron, entonces quiero decirlo, ¿no? Y vi mucho que la gente con la disposición, sí, completamente de acuerdo, Octavio, la gente está muy muy dispuesta y buscando ese remedio, claro que así se la han visto, ¿no? Yo creo que a muchos le ha tocado como Eric de cerca ver los efectos de aquellas personas que incluso no sobreviven los efectos de estar infectados con esto. Pero qué curioso, ¿no? La diferencia de culturas de no acudir a la facilidad que dan los gobiernos para esta vacuna gratis, esta vacuna que de alguna manera pues la idea es evitar esa caída fuerte, no solamente de las vidas, sino también todo lo que conlleva esto, la economía, todo lo que lleva la cuestión social que le pega brutalmente a esto. Eric, no sé si quieres comentar algo. Sí, metiéndome un poquito de lleno en un tema que me parece muy importante relacionado con la profesión de enfermería. Yo, por ejemplo, noté mucho en mi estancia en un hospital militar aquí en México que el virus iba afectando por rangos de edad. Ajá. Ahorita no sé, es el cuarto rebrote en Alemania. ¿Cuáles son las personas más afectadas? ¿Cuál es su rango de edad? ¿Es adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes? No sé, Johnny. Claro que sí. En cuanto a rangos de edades, los pacientes con los que yo he tenido más contacto en el área de urgencias son de entre los 50 a los 70 años de edad aproximadamente. También hay jóvenes, hay niños, incluso me tocó un paciente de 11 años positivo. Afortunadamente nada malo, solamente fue por una consulta para una caída, muy leve la verdad, no tenía ninguna sintomatología fuerte. Pero ese es el rango que en Alemania se está manejando últimamente. Y pues de esas personas vamos a dividirlo, un 90%, un 80% de esos casos son asintomáticos. Entonces, el saber si la persona es positiva o no requiere un test. Lamentablemente, la última actualización que tuve en el trabajo es persona que se quede internada en el área de urgencias o que vaya a una hospitalización puede tener acceso al test, mientras no. Entonces me han tocado muchos casos que el paciente está 2 horas en el área de urgencias y al final se queda internado, se hace la prueba y es positivo y nadie lo sabía. Y eso es otro foco muy grande que ahorita Alemania tiene de infección. Que el enfermero atienda a esa persona que no se sabe que es positivo hasta las 2 horas después. Lamentablemente ya tuvo el contacto y ese enfermero tuvo contacto con otros compañeros y ahí se va haciendo la cadenita. Actualmente no sé cómo esté el área ahorita, si ya cambió esa manera de hacer el trabajo. Quiero suponer que sí, pero anteriormente eso propagó mucho que los casos se dispararan y más entre el personal de salud, que eso es lo más lamentable. Muchas personas piensan, no, solamente es entre las personas que están en la calle o que están conviviendo entre familias, por ejemplo, pero no es así. El personal de salud también tiene mucho que ver en cuanto al contagio. Gracias, Josny. Tengo otra inquietud. Sabemos que obviamente Alemania necesita enfermeros, ¿no? Digo, esto antes de la pandemia. Ahora, ahorita con lo que se está viviendo, es aún más la necesidad. ¿Cuál es la carga de trabajo? Sé que ya lo hemos estado preguntando anteriormente muchas veces, pero ahorita con lo que se está viviendo, con este nuevo rebrote y con la situación, ¿cuál es la carga de trabajo que realmente tiene un enfermero en Alemania? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en cuanto a atender estos pacientes COVID? Y
digo, todos tienen esa curiosidad, los que estamos dentro del proyecto y los que son los que están a punto de ser reclutados, ¿a cuántos pacientes atiendes realmente en un turno? Claro que sí. Hablando del área de urgencias, nosotros tenemos un área que es el área de Chest Pain Unit, que es todo lo relacionado a cardio. Es un área con aproximadamente 5 habitaciones dobles, dedicada exclusivamente a ese tipo de pacientes: infartos, taquicardias, bradicardias. Lamentablemente, contra el COVID tuvimos que meter pacientes de todas las áreas y especialidades, ya que el área de COVID de hospitalización ya está completamente llena. Se tuvo que hacer otra área COVID y mandar a esos pacientes que estaban en el área normal a otra de las áreas. El área de terapia intensiva también ya está llena, por lo tanto pacientes de terapia intensiva tienen que bajar con nosotros. Entonces se le clasificó a esa área de cardio ahora como un área de cuidados intermedios intensivos. Quiere decir que ya las camas que tenemos están completamente llenas y son de todas las ramas. Hay pacientes de fracturas, hay pacientes de gine, hay pacientes de todas las ramas. Entonces el enfermero o los enfermeros, que en este caso tienen que ser 2, tienen que tener conocimientos altamente de todo lo que es relacionado a la terapia. Lamentablemente nosotros, por ser urgencias, pues no los tenemos al 100%. Entonces ese es un problema muy grande ahorita que está atravesando el hospital, que ya no saben qué hacer con los pacientes. Incluso pues nos tienen que mandar a nosotros ese tipo de paciente crítico. En el área de COVID, como te decía, son ya 2 áreas, ya también están completamente llenas. Y son aproximadamente 30, 32 pacientes que hay que atender con esta enfermedad. Entonces ya el área de urgencias se ha convertido también en un área pues de terapia intensiva gracias a este problema. Sí, la verdad, una situación pues muy difícil, como lo veo, muy difícil. Y bueno, maestro Arnoldo, ¿alguna pregunta que tenga que...? Aquí yo creo que es una pregunta a nivel personal, Octavio. Tú, en este ambiente en el cual, pues yo creo que hay un cierto descontrol, no obviamente no por parte del hospital ni mucho menos, pero sí por parte del gobierno y por las personas que de alguna manera, porque sabemos muy bien que ya la política es respetar el deseo del paciente, ¿no? De respetar el deseo de las personas, y yo lo vi con la cuestión del cigarro, por ejemplo, de que puede estar un paciente operado por efisema y ahí está con el cigarro, ¿no? Lo dejan fumar, de todos modos sale del hospital a fumar y todo esto. Entonces yo me imagino que por el mismo tema de la vacuna, el mismo tema de que la gente no se quiere inocular, no quiere estar protegido, pues están ustedes un poquito como que atados de manos de la voluntad de las demás personas. ¿Qué pasa por tu mente? O sea, tú a nivel personal, yo sé que tú eres una persona muy profesional y pues a lo que te tienes que atener, tú haces tu trabajo, pero yo como humanista, como una persona que estudió filosofía y letras, que está un poquito más en el tema de qué pasa por la cabeza de alguien, qué pasa por tu cabeza y ahorita que estás en México, yo creo que te sientes un poquito más relajado de comentarlo. ¿Qué debería de hacer el gobierno? ¿O tú qué opinas? ¿Cómo se debería de tratar esta situación? Porque qué curioso, ¿no? Los contrastes. El primer mundo con esta situación, pero por tener demasiada libertad a lo mejor, y nosotros que a lo mejor estamos en desarrollo, tenemos una cultura un poquito más preventiva, ¿no? Más consciente posiblemente. Claro que sí es un gran problema también. Es dentro del derecho del paciente el aceptar la voluntad del paciente, no hay que ponernos en contra de eso, pero llega un momento, por ejemplo, en un caso, que el paciente ya no quiere recibir nada de cuidado. Entonces, dentro de mi cabeza yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Y con el debido respeto, yo tengo otros pacientes que atender, y por culpa de un paciente que tiene ese pensamiento, hay otros que están en espera o que se tienen que ir a otras ciudades porque no hay espacio para atender a los que realmente quieren ser atendidos. Ese es el gran problema que también existe dentro del hospital. Pacientes necios, vamos a decirlo así, o pacientes que no quieren ser aceptados
dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo es restaurar esa salud, promover la salud y prevenir las enfermedades. Y sí es frustrante cuando los pacientes no quieren el ser atendidos por nosotros, y más frustrante es que el mismo hospital no haga nada al cambio. Y las camas y etcétera, todo sigue ocupado gracias a ese tipo de pacientes. Pues sí, es a lo que voy. Porque no se traga, ¿no? El coraje, se traga la desesperación, pero te digo, no deja de pensarlo y llega uno a su casa y dice, "Ay, y si se hubieran hecho las cosas de esta forma, y si", porque yo me imagino que aquí en México se hacen las cosas diferentes. No sé, Eric, tu experiencia, ¿qué pasa cuando un paciente se pone necio y no quiere acatar? Sin embargo, yo me imagino que se toman medidas, ¿no? Pues de hecho, ahorita le iba a preguntar a Josny cómo se maneja eso allá en Alemania, porque aquí, por ejemplo, hay que respetar la autonomía del paciente, obviamente, y aquí existe un curso que es por la Organización Mundial de la Salud, una certificación la cual realicé hace aproximadamente año y medio, que es el respeto de la interculturalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en México, o bueno, al menos los que realizamos esa certificación por la OMS, tenemos que respetar en su totalidad las creencias, sobre todo se enfoca más a eso, a las creencias de la gente. Donde yo vivo hay mucha gente indígena todavía. Ellos tienen mucha creencia, tienen mucha confianza en los tratamientos, en la medicina alternativa. Entonces nosotros, si por ejemplo, un ejemplo es, va a consulta a la mamá y su hijo tiene hierbas en el ombligo, recién nacido, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Quítele eso, límpielo. ¿Por qué le puso eso? Porque ya, de acuerdo al curso, es una agresión intercultural, o cultural más bien. Entonces, no sé cómo lo manejen eso en Alemania. Digo, poniendo un ejemplo con X enfermedad o con el COVID, ¿cómo se maneja eso en Alemania? Sí, mira, por ejemplo, hablando del mismo paciente, ese paciente estaba muy agresivo, ya no quería recibir ningún cuidado. Saturación de oxígeno aproximadamente en 80-79%, estaba bajando, ya no quiere tampoco oxígeno. Entonces ahí lo primero que hay que hacer es hablar con el médico. Oye, ¿sabes qué? El paciente tal, mira cómo está. Ok, vamos a hablar con él. Al hablar con el paciente se niega a recibir la atención, por lo que el médico hace una serie de preguntas para saber si la persona está consciente o no, o si no está en sus 5 sentidos, desorientado. En ese caso, como el paciente no estaba en sus 5 sentidos, hay que actuar y de esa manera se tiene que amarrar al paciente y administrarle la terapia. ¿Por qué? Porque el paciente no está en sus 5 sentidos. Esa es una de las formas en las que se tiene que actuar. Si el paciente no está en sus 5 sentidos, hay que amarrarlo. Eso es como se maneja allá en Alemania. Y en dado caso, por ejemplo, hablando de tratamientos, etcétera, pues también se tiene que respetar. Si el paciente quiere, no sé, cierto tratamiento, bueno, pues es el tratamiento que va a obtener. O si no se quiere tomar la pastilla de las 12, pues ni modo, o sea, hay que documentar. Eso también es muy importante, la documentación nos quita de muchos problemas. Por ejemplo, en el caso que nos acabas de dar, aquí en México obviamente sí se puede realizar eso, se le llama sujeción amigable, pero nosotros tenemos la obligación de pedir el consentimiento del familiar. Así esté inconsciente, esté agresivo, primero se tiene que pedir el consentimiento del familiar, lo tienen que firmar en la nota de enfermería o en la nota médica que autorizan que se va a hacer sujeción amigable. Y por ejemplo, si nosotros lo realizamos sin ningún tipo de autorización de la familia, pues ya es una agresión hacia la persona. No sé en Alemania si sea exactamente lo mismo o lo puedes realizar sin ninguna autorización o consentimiento de algún familiar. Claro, siempre tiene que tener una autorización familiar.
En este caso, pues no se llevó a cabo, ya era turno de noche, me imagino que por esa situación también pues, no se comunicó con el familiar el médico, pero lo que hicimos claramente fue documentar absolutamente toda actividad que realizamos. Todo documentamos, el médico también documentó todo lo que se le dijo al paciente y pues la respuesta. Pero sí, claramente se tiene que informar al familiar, incluso también cuando los pacientes ya están en una fase terminal, tenemos un código en el cual vamos a decirlo así, son ciertas medidas que se deben de tomar, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar. Otra medida es la llegada del paciente a la terapia intensiva y la intubación. Entonces, este código se pone un sello en el expediente del paciente, se habla con el familiar si quiere que el paciente reciba esos tratamientos, si no, pues se tacha de que el paciente no quiere recibir esto por autorización previa del familiar y se firma. Y eso es. Y en el caso, bueno, no sé si tú estés en contacto con los de urgencias, en el caso de los que están recién llegados y a veces llegan sin familiares o algo así, ¿cómo se actúa en ese caso? Bueno, no sé si has estado tú en urgencias y tengas tú que lidiar con esa situación en la que no hay familiares, pero se tiene que actuar rápidamente y son renuentes al tratamiento. No sé qué pasa en esa situación. Mira, yo no he tenido una situación tal cual de que, por ejemplo, si nos han tocado pacientes que llegan de otros países o de otras ciudades y lamentablemente pues no se tiene contacto, números o etcétera de familiares. En ese caso no me ha tocado todavía, pero yo supongo que se tiene que actuar y a la vez documentar, ¿verdad? Que pues por falta de documentos o de datos, pues hay que salvarle la vida a la persona. Ya después, ¿verdad? Si se logra investigar pues datos e información, pues ahí se tendría que actuar de otra manera, pero por lo pronto no me ha tocado un caso así extremo. No sé, Eric, si tienes alguna duda o pregunta. No, yo creo que hasta ahorita pues nos ha quedado, o a mí me ha quedado claro cómo se actúa en estas situaciones, perdón. Y algo que sí te quiero preguntar es que muchos pensamos, o sea, como ya lo platicamos hace ratito, que Alemania, como es de primer mundo, la gente pensamos que pues es más educada que nosotros aquí en México. ¿Cuál fue tu perspectiva ahora con el viaje que has realizado en estos días, desde que saliste de Alemania hasta ahorita que estás aquí con nosotros, aquí en México en la universidad, grabando este programa? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿A dónde? Sé que ya no los has mencionado, pero en cuanto al viaje, ¿en dónde es donde se acatan más las medidas de ahorita de contención, de prevención? ¿En Alemania o en México? Claro está que los contagios van en aumento, ¿no? Pero en todos lados, créeme que está igual. Ahorita es lo que platicábamos. Aquí en Chihuahua igual ya se está poniendo un poquito más fea la cosa. Pero en cuanto a tu viaje, en cuanto viajaste en el tren, en el avión, de Alemania para acá, de México hacia acá, ¿cómo fue esa perspectiva? Claro que sí, pues vamos a empezar con el viaje en tren al aeropuerto de Múnich. Se supone, y esto es una regla que ya se tiene que llevar a cabo en transporte, se tiene que tener ya el comprobante de vacunación. Hay unas aplicaciones en el cual escaneas un código por medio de tu cámara y ya tienes ahí pues tus vacunas, etc. Tienes que tenerlo en tu bolsillo en el tren. Se supone que lo tienen que revisar. A mí no me revisaron absolutamente nada en el tren. Entonces, de hecho, cuando me revisaron el boleto, yo esperaba que me preguntaran por mi certificado de vacunación, pero pues no lo hicieron. Entonces dije, bueno, a nadie. Entonces, bueno. Es de confianza. Es como lo del pago, ¿no? Que no te piden el ticket. Sí. Al menos de que te van medio, no sé, turco o algo así. Sí, de hecho, sí. Hay trenes en los que no me toca revisión de boleto y dice uno, caray, ¿cómo está eso? En el aeropuerto no me pidieron tampoco nada. También viajé a Ámsterdam, una escala de 3 horas. También Ámsterdam ahorita está en una situación pues alarmante. Tampoco me pidieron ningún certificado, absolutamente nada.
Ya llegando a la aduana en Holanda, pues tampoco me preguntaron nada, solamente me pidieron mi pasaporte, les mostré mi credencial del trabajo, etcétera, y fue todo. Llegando a México en la aduana, pues igual, no me pidieron nada. ¿De dónde vienes? No, pues vengo de Alemania. ¿Qué haces allá? Pues allá trabajo. Bienvenido. Fue todo. Sí, y toda Alemania, ¿verdad? Que ahorita pues, está dentro de los peores países en cuanto a manejo de COVID, lamentablemente. Tuve un viaje anteriormente a Italia, a Roma, una semanita. Igual no me pidieron nada para el viaje a Roma, pero de regreso en la página de la aerolínea tenía que subir mi certificado de vacunación. Ahí sí, para viajar a Alemania sí me lo pidieron. Y ya lo escaneé todo por internet y fue todo. Entonces, pues ahí está el contraste. O sea, de regreso, y creo que de regreso para cuando vaya a Alemania de nuevo, sí me van a pedir, o ya sea alguna prueba o mi certificado de vacuna. Pero de regreso es donde están más exigentes, vamos a decirlo. Perdón, eso se me hace muy, muy, muy curioso y contrastante, muy contrastante. Pero también habla un poco sobre la cultura, y esto yo lo digo a nivel mundial, la cultura de la lectura, la cultura de estar al día de las cosas, porque yo creo que ese es un reflejo de que las personas, no me refiero a las altas autoridades en cuanto a migración o en cuanto al manejo de la cuestión de salud pública, pero sí por lo menos los operativos, los que están ahí en las fronteras, los que están ahí en las aduanas y todo, pues como que no están informados entonces, o sea, por lo laxo que son las cosas. Porque pues uno que pues no está en esos medios, está a veces leyendo, viendo las noticias y todo eso, y sabe lo preocupante que está la situación. Sin embargo, la manera en que se maneja precisamente por los gobiernos es muy curiosa, ¿no? De que no estén siendo tan exigentes. Y a veces pues no decimos nada porque nos conviene, estamos viajando, ¿verdad? Y nos sentimos pues privilegiados de tener esa flexibilidad, porque imagínate llegar a visitar a tu familia y tenerte que meter en cuarentena, ¿no? De no poner, a lo mejor de México a Chihuahua no poder venir o algo por el estilo, pues como que el esfuerzo y la inversión que se hace, pues nos podría calar, pero viéndolo por el lado de salud pública en general, pues no es muy bueno porque estamos exponiendo a las demás personas, si fuéramos personas que tenemos el virus. No, y con este ejemplo que nos dio Octavio, pues es claro que la mayoría podíamos pensar que Alemania cuida de los suyos, pero no cuida de los demás, o sea, entonces, pues sí, es un contraste muy, muy llamativo, ¿no? Pero bueno, interrumpiéndote rápidamente, Eric, realmente, o sea, siendo honestos, cada país debe preocuparse por los suyos, ¿no? O sea, es correcto que Alemania se preocupe por los suyos, sin embargo, pues los Países Bajos, Italia, México, o sea, ellos tienen que también ser estrictos, ¿no? Y más si saben, o deberían de saber, que los países de donde están proveniendo las personas tienen cierto grado de infección, o sea, ya es más que publicado. Sí, porque de hecho, o sea, aquí, estando aquí en Chihuahua, para presentar el examen de certificación, nos pidieron nuestro certificado de vacunación. O sea, entonces, para un viaje y que no te pidan el certificado, que no te revise nada, pues sí, está como que algo medio loco el asunto, ¿no? Pero bueno, es parte de, y creo que es una buena experiencia que nos has compartido para ir viendo a qué nos vamos a enfrentar. Y luego ya, cada vez que nos platicas cosas, como que levantas más preguntas. ¿Fuiste a Italia? ¿Y cómo está en Italia la cosa? O sea, ¿muy relajados o están muy estrictos? O sea... No, en Italia sí es algo más, vamos a decirlo, light. Por ejemplo, para la entrada al Vaticano, al Museo del Vaticano, al Coliseo Romano, te tienen que pedir ahí sí te piden tu certificado de vacunación. Claro. Pero en los trenes es igual, o sea, no te piden nada. O sea, para entrar a los lugares importantes y con mayor población, vamos a decirlo, de personas o tráfico de personas, ahí sí. Y en las calles noté que hay muchas personas con cubrebocas, al igual que aquí en México.
Ciudad de México y en Chihuahua. Pero en Alemania, en las calles, pues en los últimos días que estuve allá, no había personas con cubrebocas en las calles. Solamente dentro de los establecimientos, claro. Pero en las calles, tanto Italia como México, sí, la gente sigue con su cubrebocas, aún estando fuera. Es lo que digo yo, o sea, es una cuestión general. Y luego yo me imagino, me pongo en los zapatos del gobierno, que también poner en peligro la economía, pues no es algo que es fácil de ceder, ¿no? De cerrar establecimientos o de limitarlos a atender personas, pues porque se viene bajo la economía y empezamos también con otros problemas, incluso los trabajos se ponen en peligro, sí, o sea, el flujo de capital se convierte en un problema y pues ya lo vivimos hace un año. Lo que pasó al principio, pues se tiene miedo que vuelva a suceder. Entonces por eso es el estilo y la afloje. Y el famoso semáforo naranja que a muchos hasta le quieren poner varias tonalidades, que si naranja tirándole a terracota o naranja tirándole a huevo, porque pues de alguna manera hay que ser flexibles, y hay que ser flexibles. Y pues no sé, eso del semáforo no se maneja en Alemania, ¿verdad? ¿Cómo lo manejan allá? No, más que nada por semáforo no, es más bien por número de incidencias, de casos. Entre el mayor número de casos sea, hay ciertas restricciones, como por ejemplo una de ellas es en el gimnasio. En el gimnasio ya hasta la última actualización que tengo, ya teniendo tus 2 vacunas o tu certificado de que ya tuviste la enfermedad, está bien. Más aparte, tienes que tener un test diario para poder entrar a hacer deporte. Entonces ya desde ahí ya los números van a estar disminuyendo de las personas que vayan a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque es una lata estar haciéndote un test todos los días. Y eso quita tiempo y cuesta dinero. Entonces ya el gimnasio, esa es la manera en cómo puede entrenar uno. Ahora, con los toques de queda a las 10 de la noche, yo me pongo a pensar, ¿de qué manera les va a servir eso? O sea, a las 10 de la noche, digo, si los supermercados desde las 7, 8 de la noche y las tiendas ya está todo cerrado. Los bares a lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues eso no tiene nada que ver, o sea, que quitar la vida nocturna para mí, bueno, a lo mejor y sí, tiene que ver en cierto punto, pero se me hace ya algo muy estricto. No, y creo yo, pasa lo que pasa aquí, no sé si pasa esto en el sur, Eric, pero aquí, por ejemplo, la ley seca en Chihuahua, yo creo que ya tú ya sabes cómo está el asunto. Aquí en Chihuahua hace algunos años, y ahorita no tanto, pero a partir de las 8 se dejaba de vender vino, ¿verdad? Y luego cuando había ley seca, creemos, y creo que estamos todos de acuerdo, que no resuelve nada en el sentido de que no estás tú evitando que la gente deja tú que consumen, o sea, que se descuiden, pues esa es la preocupación, ¿no? Que al estar bajo la influencia está uno más descuidado y todo, sino que más bien estamos nosotros, creo que estamos promoviendo que la gente cambie de horarios y cambie su ¿cómo se dice? Sus costumbres. ¿Y qué pasa con la ley seca, Octavio, aquí en Chihuahua? O cuando teníamos horarios muy restrictivos de la venta del alcohol, pues la gente compraba en otros horarios, la gente se juntaba en otros momentos, ¿verdad? Y buscaba cómo hacer las cosas de manera que no los cacharan o no tuvieran ellos broncas legales, pero le buscaban cómo. Entonces, como dice Octavio, yo creo que poner el toque de queda que hace que la gente pues se reúne en otros lugares o a escondidas o en otros horarios, me imagino, pero seguían reuniendo porque dicen, bueno, si en cierto horario no puedo, pues entonces en otro horario lo voy a hacer, o en otro lugar donde no esté expuesto. Sí, claro que sí. Ese es el gran problema. Igual en Alemania sucede, y más que nada con los jóvenes. Si a las 10 de la noche ya no pueden salir, pues busquen la manera de reunirse, ya sea en una casa, yo qué sé. Y eso también es otro de los puntos, de las restricciones, las reuniones. Cierto número de personas puede estar en una reunión o en un departamento. Creo que la última actualización fue de 2 personas y tienen que ser personas del mismo departamento. O sea, personas que ya vivan ahí o familiares. Personas fuera del lazo familiar, pues ya no se puede. Entonces, pues de alguna manera eso también perjudica mucho, vamos a decirlo, las medidas que ellos tienen para evitar el contagio. Sí, Octavio. Igual tengo otra pregunta en cuanto a la educación.
Yo, por ejemplo, tengo una hija de 6 años y pues sí, la verdad, un año sin escuela le afectó mucho. Yo creo que retrasó un poquito su educación. En Alemania ya están yendo a la escuela en todos los niveles y cómo ha sido, cuáles son las medidas. No sé si conozcas algo sobre el tema. Sí, mira, anteriormente sí estaba, tanto como en México, Alemania fue quien inició la propuesta de que ya los jóvenes no asistieran a las escuelas, sino más bien a nivel, pues, en computadora, ¿verdad? En videollamada, ¿verdad? En diversas plataformas. Y ya últimamente, hasta donde yo sé, sí se puede. Ahorita los jóvenes están yendo e igual tienen que traer su certificado de vacunación o en este caso de que ya estuvieron enfermos o el test, ¿verdad? De que sean negativos. Esa es la última actualización que tengo acerca de los jóvenes. Y por ejemplo, ahorita con la situación que se está viviendo con el otro rebrote, ¿hay riesgo de que las vuelvan a cerrar? Yo siento que sí, porque por lo que yo he escuchado, este nuevo rebrote con la nueva variante es una variante más peligrosa, que la sintomatología también es no tan fuerte, puede ser igual como se inició con el COVID hace un año, con un simple resfriado o con cierta fiebre o incluso ser asintomático y puedes portar ese, creo que no recuerdo muy bien a partir de qué periodo de tiempo ya se presenta, vamos a decirlo, el virus en el organismo, pero sí es más potente por lo que he visto y por lo que he escuchado, la verdad. Sí, digo, y esta pregunta va encaminada porque obviamente los niños pues no son tan afectados por el virus, como bien lo dices, puede ser asintomático, pero recordemos que Alemania pues es una población muy longeva, ¿no? Entonces afecta pues más a los adultos mayores, entonces pues yo creo que ahí sí el gobierno tendría que considerar eso, ¿no? Y pues porque en los niños claramente no se notan. Yo sí me tocó ver solo un caso en el hospital militar donde trabajé, donde un pequeño de 7 años falleció por COVID. Todavía esas imágenes las traigo en la cabeza y es algo muy fuerte, el no poder hacer nada, ni... ¿Tenía comorbilidad el niño? Sí, él tenía lo habían operado primero, tenía una enfermedad congénita y lo operaron del cerebro, le hicieron ahí una intervención y pues esto lo conllevó a tener siempre dificultades y pues más con la enfermedad, con la dificultad para respirar, pues se complicó y falleció este pequeño, pero o sea, yo por eso te hago esta pregunta, porque digo, siendo una población muy longeva, los niños prácticamente no manifiestan ningún síntoma, pues ahí sí hay problemas, ¿no? Claro, y uno de los mayores problemas es eso, que este tipo de pacientes, al ser asintomáticos, tienen convivencia, digamos, con los abuelitos o con los papás o etcétera, y de ahí es donde es el riesgo, ¿verdad? Pueden ser asintomáticos, pero esto va a afectar más a las personas pues, más propensas a tener alguna sintomatología más fuerte, como una dificultad respiratoria que te puede llevar a encaminar a la respiración mecánica, ¿verdad? Como por ejemplo, me gustaría platicar acerca de un caso hablando de población longeva, una paciente de 93 años de edad con un esquema de 3 vacunas y llega al servicio de urgencias porque la paciente se sentía mal por la 3ª dosis. Entonces, pues ya nosotros lo atendimos y todo. Al final, el médico del servicio decide que la paciente se tiene que quedar internada. Ahora sí, hay que tomarle su prueba de COVID. Esto fue como a las 12 de la noche aproximadamente. Al hacerle la prueba de COVID, yo se la hice, por cierto, fue mi paciente. Resultó que salió positiva. Y estuvo 3 horas en el área de urgencias. Fue una gran sorpresa para mí, porque es una paciente ya con 3 vacunas, asintomática, y te pones a pensar, oye, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, no teníamos la seguridad ni la certeza de que la paciente sería positiva. ¿Qué fue lo que pasó?
se hizo la llamada al personal de higiene, ¿verdad? Y pues ya el personal nos empezó a hacer preguntas. Oye, y la paciente tuvo contacto con, porque había otro paciente ahí también con ella, paciente de oncología. Entonces estaba muy preocupado el de higiene. Oye, tuvo contacto directo esta señora con el paciente, ¿cómo estuvo el contacto? A lo que yo me pongo a pensar, ¿por qué no me haces mejor la pregunta? ¿Tuviste tú el contacto con ese paciente y con la paciente que es positiva? Creo que eso es lo más importante, porque los pacientes no van a tener contacto, están divididos con una sábana. No vas a llegar y los pacientes van a estar abrazados o van a estar platicando, yo qué sé. No. Aquí el problema es el contacto que tuvo el personal de salud con la persona positiva y con el señor que no es positivo. Esa fue la pregunta que se les escapó. Yo no sé por qué no lo hicieron. Dentro de mi cabeza muchas ideas de que, oye, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué no me hacen a mí esa pregunta? Al día siguiente me volvieron a preguntar lo mismo, pero con el señor que no tenía la enfermedad, que si el señor tuvo contacto con la señora positiva. Entonces, pues igual me quedé asombrado. ¿Por qué no me haces a mí la pregunta del contacto que yo hice? Porque yo tuve contacto con esa paciente. Y no solamente yo, también mis compañeros, enfermeros y el médico. Y desde ahí, pues estamos mal, ¿verdad? Este tema sobre el empoderamiento del enfermero, aquí es donde se pone a prueba, ¿no? Y lo que yo rescato mucho de esto es ese ojo clínico del enfermero mexicano, que por qué no se pregunta lo que se debe. Hago aquí rápido un break para saludar aquí a la compañera Yesenia, que muchas veces nos acompaña aquí con el podcast, pero que ahora, pues por el espacio y por las circunstancias no se pudo hacer. Sin embargo, pues le invito a que salude rápidamente aquí a los compañeros. Hola, buenos días, tardes, a la hora que nos escuchen. Como dijo el profesor, soy Yesenia y nada más vine rapidito. Encantado de conocerte y espero estar de nuevo aquí en el programa en otros días y que tengan un lindo día y a seguir echando ganas. A ver si la semana que entra armamos un programa y a ver si ahorita al terminar Octavio nos da la oportunidad de ir a saludar a los compañeros allá abajo y darles sus ánimos, ¿no? Porque sí, acaban de pasar por el B1 y al parecer hay muchos sentimientos encontrados. Entonces ahorita bajamos. Sale, gracias Jessy por acompañarnos. Sí, entonces digo, eso me gustaría mucho rescatar. Es muy importante porque lo estuvimos hablando hace unos 3 programas de que el enfermero a veces está en condiciones de poder hacer más. Además, el enfermero mexicano que está preparado para eso, está capacitado para eso. Y pues los protocolos del hospital, la forma en que está estructurada, y me imagino la comunicación o cómo se maneja, a veces lo limita esa situación y desespera que no permita hacer más. Sí, no, y yo creo que dentro de nuestra formación contamos con esa capacidad de realizar estas, porque esa es una investigación tal cual, o sea, es un trabajo estadístico, epidemiológico, y nosotros contamos con esa preparación, pero es de nosotros tener la disposición y obviamente tener mucha disponibilidad para hacerlo, ¿no? Y darnos manifestarnos con ese conocimiento que nosotros tenemos. Y no hubo oportunidad de mencionarlo, de decir algo. Mira, pues yo lo mencioné a mis compañeros, yo no tuve el contacto directo con la persona de higiene o el epidemiólogo que estaba ahí al turno, pero yo sí le comenté a mis compañeros, oye, pero ¿por qué me hacen ese tipo de preguntas a mí? O sea, la pregunta es, ¿el personal de enfermería o el personal médico qué contacto tuvo con ese tipo de personas? Esa era la pregunta clave. Y pues, la verdad sí es algo frustrante, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar un poco en lo que se estaba mencionando, de esa característica del empoderamiento en enfermería que nos hace especiales, y creo yo que por eso también los hospitales alemanes están muy agradecidos con el trabajo que hacemos y reconocen nuestro trabajo, reconocen que tenemos la capacidad
para poder llevar a cabo ese tipo de diagnósticos o de juicios, ¿verdad? Gracias a la investigación, al método científico que nosotros tenemos. Eso es lo que, no me gusta comparar, pero en este caso eso es lo que nos hace a nosotros diferentes del personal de enfermería que está allá en Alemania. Es un personal que no tiene esas capacidades y cualidades que, por ejemplo, en la universidad, sea cual sea, se nos otorga. Y eso, a lo mejor en un inicio a nosotros nos ponemos a pensar, ay, qué aburrido es la materia, qué aburrido es llevar la investigación y todo, pero al momento en que se te presentan este tipo de situaciones y casos, dices, oye, pues creo que sí fue importante que me dieran esta materia. Ahora comprendo el porqué de todas las cosas. Nos volvemos. Y aquí yo le doy la razón al doctor Cías, al director de la Facultad de Enfermería y Neonatología, por lo importante que es hacer la distinción entre el enfermero general en México y el licenciado en enfermería, porque esa es la visión que va a tener, ¿sí? Especialmente aquellos que incluso continúan la preparación, en el caso aquí del compañero que hizo su maestría, no sé si tú tuviste la oportunidad de continuar tu educación, Octavio, en una maestría con respecto a lo que es la enfermería o aún no, ¿sí? ¿También tienes preparaciones? No tengo, pero sí me gustaría. Sí me gustaría llevar a cabo una. El detalle, bueno, por lo que yo me he informado en Alemania, tendría, bueno, no conozco mucho del tema, pero lo que me han dicho es que tendría que volver a hacer algo de licenciatura. Entonces, la verdad, no tengo mucha información al respecto y yo sí estoy muy interesado en un máster, la verdad. Pues ya no les quito mucho su tiempo, creo que fue muy productiva esta conversación. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste, Octavio, la verdad. Yo sé que aquí era aprovechar estar con la familia y todo, pero qué bueno que nos diste esta oportunidad de platicar contigo. Súper interesante, yo creo que ha sido el más el podcast más impactante, yo creo que con información muy buena y una conversación muy contrastante con respecto a las opiniones que nos hemos encontrado de nuestros diferentes países en los que nos encontramos y no sé, Eric, ¿qué opinas tú? No, igual para mí fue, la verdad, yo creo que el programa que más me ha gustado, porque ya es hacerlo en vivo, o sea, tenerlos aquí presentes, es diferente a estar detrás de una computadora. Yo creo que la interacción es muy importante y en verdad, Octavio, muchas gracias por darte ese tiempo de estar aquí con nosotros. Para mí eres un gran ejemplo y una motivación. Créeme que cosas así, que te des el tiempo, pues hablan muy bien de ti y pues nos ayudas a poder soñar, ¿no? Más allá, o sea, tú lo lograste, pues yo creo que podemos lograrlo todos, ¿no? Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en la universidad. Cosas de la universidad a mí me gusta ayudar siempre, más que nada, ¿verdad? En agradecimiento por lo que la universidad me otorgó a mí, ahora me toca a mí otorgarlo, claramente, dar y dar, así se trata mi filosofía. Y claro que sí, cualquier otra invitación que exista, yo estoy abierto, incluso presencial en el tiempo que esté aquí en Chihuahua. Con mucho gusto vengo y podemos hacer algún otro podcast, algún otro tema interesante que surja. Adelante. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo estás aquí? Hasta el 27 de diciembre. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. ¿Cómo se llama? Wie heißt das Programm? Willkommen zu das Revolujo.